Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, ese era el último, es un reto porque ya el tiempo está pasado. Tengo una ventaja con la presentación, les voy a contar el porqué de la presentación. Hace un rato, muy amablemente en la presentación, recordaron que estoy vinculado con el ICFES en este instante. Entonces, alguien no es aquí de no es de Colombia, el ICFES es un instituto, una entidad gubernamental que entre su misión tiene la obligación, bueno, realiza evaluaciones para hacer medidas de calidad de la educación. No sé si ustedes sepan, durante la pandemia, Colombia fue uno de los pocos países, creo que en el mundo, no solamente en Latinoamérica, que no suspendió las pruebas, porque se logró hacer una cosa que lo han llamado aplicación de la prueba en modalidad electrónica. En este momento esa aplicación de la prueba básicamente es como traducir de lo que es el papel a HTML. Sin embargo, eso ya despertó ciertas iniciativas dentro del instituto. Y en una de ellas yo estoy trabajando, nosotros le llamamos prototipos de ítems interactivos, y es el hecho de aprovechar las tecnologías para que todo ese tipo de cosas de simulaciones, animaciones, se pueda utilizar para apoyar la evaluación dentro de las actividades que tiene el ICFES. De por sí incluso hay un proyecto muy interesante, que en ese no estoy yo, me invitaron a unos comités, que es la evaluación del potencial creativo, y lo van a basar en juegos, en videojuegos y este tipo de cosas. Es bien interesante. Desde el punto de vista que uno lo quiera ver, tecnológico, de evaluación, como reto, es bien simpático. Lo que nosotros estamos haciendo es más sencillo. Entre las cosas que me encontré cuando estaba haciendo, todavía lo estoy estudiando, resulta que en la parte del front-end hay ciertos elementos de seguridad que a veces uno no conoce. Desde el año pasado, comenzando ese año, me encontré un documentico, que es el que más o menos les voy a contar, pues complementado con otras cosas alrededor de eso, para hacernos una idea de qué elementos hay que tener en cuenta en la seguridad dentro del navegador, por decir algo así, dentro del front-end. No voy a hablar de APIs, aunque de pronto salgan mencionadas, no voy a hablar de, no sé, un protocolo que se utiliza en HTTP3, que se utiliza pues para utilizar el navegador, eso no lo voy a mencionar, no como tema central, sino como un modelo de arquitectura que se puede trabajar para los navegadores, y al final hay como las llaman lecciones los autores, yo digo que también son propuestas a tener en cuenta para mejorar la seguridad dentro del navegador como aplicación, digámoslo de alguna manera. Entonces, iniciemos. El contenido propuesto, básicamente una introducción, son como 3 o 4 ideitas, recordando unos conceptos. Yo parto del principio que no todos somos expertos o tenemos que saber cosas del protocolo HTTP de los navegadores. Tener en cuenta como la arquitectura de un navegador moderno, como los componentes que lleva. Le voy a dedicar un poquitico de tiempo a entender cómo es que los navegadores renderizan los sitios web. Por si hay como un par de situaciones que tienen que ver con la disponibilidad de los servicios. Yo quisiera el siguiente tema saber más, es que me sobrepasa a mí, lo que tiene que ver con las vulnerabilidades de los navegadores y los mecanismos de mitigación. Vamos a ver una tablita donde queda un poco claro cómo los proveedores, los que construyen los navegadores, están trabajando en ese sentido, y lo que le menciono, las 8 lecciones o propuestas para mejorar la seguridad de los navegadores. Algo importante, como comienza el texto aquí, yo lo comparto, es que muchas de estas cosas están en la comunidad de los desarrolladores web. Rara vez la academia y la industria que no se dedica a hacer navegadores conoce este tipo de temas. Y parte del trabajo aquí es, comencémonos a enterar de esto. 3 ideas de introducción. Y los navegadores web son muy importantes en nuestra vida, prácticamente los estamos utilizando, en este momento los están utilizando para verme las personas que están en otros sitios para ver el evento. Pero las aplicaciones web están expuestas, son la puerta para muchos ataques. Una de las estadísticas que muestran es que el año pasado el 50% de los ataques de día cero fueron asociados con navegadores. Son ataques que ni el proveedor ni el usuario conocen, aparecieron en ese entorno. Mencionan 3 iniciativas que se tienen para contrarrestar los ataques. El primero es que el código incluso el proceso de diseño sea abierto, que muchos participen, que no sea solamente ya la gente de Google trabajando con Chrome. La segunda, que yo no la conocía cuando la dije, me simpático, hay premios o recompensas para reportar los errores de 0 día. Eso ha ayudado a que se identifique relativamente rápido los problemas, y el uso de unos programitas que lo llaman webfuzzer, que me coloqué la definición al lado porque mi memoria no es muy buena. Dice, un webfuzzer es aquel programa que se utiliza para encontrar posibles fallos de seguridad. No sé si conozcan Nmap, que es como una herramienta que se utiliza para verificar los puertos en los sistemas operativos que están abiertos. Podríamos decir que es algo equivalente a Nmap, pero a nivel de
navegadores. Busca vulnerabilidades en aplicaciones web por medio de la identificación de direcciones URL que podrían tener contenido que comprometa la seguridad del sistema. Aquí mencioné dos, más adelante van a aparecer uno que se llama IRB, que está en Cali, y otro que se llama FFVF, que sé que está hecho en Go, es bastante rápido, pero no lo he trabajado. No es sencillo trabajar con la seguridad de los navegadores. Tres cosas hay que tener en cuenta. Son un blanco móvil, se actualizan permanentemente. Esta documentación, digamos que es de final de año pasado, comienzo de esto, la gran mayoría, no toda. Entonces, digamos que hay cosas que de pronto han cambiado. La cantidad de código que tiene cada navegador es bastante alta. Si observan, aquí están citando que Chrome ya tiene más de 25 millones de líneas, entonces entrar a revisar ese código es un ejercicio bastante pesado. Y los diseños de cada proveedor busca ser único, entonces también dificulta el análisis. De por sí, como la propuesta que tienen aquí es que sea un modelo como único frente a eso. Dos laminitas de repasar unos concepticos que más adelante necesitamos tener claro el vocabulario. Vamos a partir de que la página web consta de objetos, las imágenes, las etiquetas, los diferentes elementos que la componen. Los objetos pueden ser un archivo HTML, es el lenguaje de marcación de hipertexto con el cual se construyen las páginas, una imagen, una fotografía tipo JPG, audio, video. Una página web consta de archivos HTML base que incluye diversos objetos referenciados. Aquí es importante recordar que las páginas HTML son texto y todos los elementos que son como de un formato diferente normalmente se solicitan de otro lugar. Puede ser dentro del mismo equipo, dentro del mismo disco o de otro servidor en otra parte. Lo de la URL es importante porque criticamos a un esquema, una política que se utiliza para garantizar o ayudar a que no se hagan unos ataques de scripts cruzados que se pueden realizar dentro de navegadores, y es tener en cuenta el formato de la URL. Hay un ejemplito, dice HTTP, que es el protocolo, después el nombre del servidor, los elementos como las carpetas y el archivo que uno va a llevar. En la parte de abajo hay un cuadrito donde un soplete más delicado, dice, si uno revisa el RFC 3986, que es uno de los documentos que la gente que diseña como lo de Internet publica para que en el mundo estemos de acuerdo cómo realizar esas aplicaciones, ellos definen una estructura más grande. La voy a leer rápido, dice, esquema, dos puntos, es posible tener doble slash, después el usuario, el password, arrobas, el host, el número de puerto, el path, puede una consulta y otros elementos. O sea, la estructura es más grande. La recordamos un momentico porque más adelante la utilizaremos. La segunda laminita que tiene que ver con recordar cosas del servicio es que el protocolo HTTP transfiere hipertexto, está en la capa de aplicaciones, si uno recuerda el modelo de capas en redes, usa el modelo cliente-servidor, normalmente el servidor web puede ser un Apache, por decirlo de alguna manera, y el dibujito está contando que al lado derecho, asume que es un servidor web Apache, y el cliente es el navegador, que es en lo que nos vamos a concentrar nosotros. Y aquí una lista de como las versiones de protocolo. Bueno, yo conocí una versión 0.9 experimental, pero digamos que ya formalmente la 1.0 está en un RFC que es el 1945, y los siguientes tres documentos, si se dan cuenta, es RFC 9112, el RFC 9113 y el RFC 9114 son consecutivos. Todos estos RFCs fueron actualizados este año. Estos son de junio del 2022, si no estoy mal. Hay falta citar dos, el 9110 y el 9111, que tiene que ver con la semántica general de HTTP, sin importar la versión, y el manejo del caché, de la memoria caché. Recordar que HTTP tiene dos tipos de mensajes: la solicitud de la respuesta, el navegador solicita algo, el servidor lo responde. Hasta aquí llega nuestro repasito y comencemos a mirar el modelito de las arquitecturas. Vamos a ver 5 elementos para tener dentro de un navegador. Me toca en mi memoria, no es buena, dice: los navegadores web modernos adoptan el principio de mínimo privilegio utilizando los procesos del sistema operativo como dominio de protección. Como concepto esto es bien importante. Fíjense que el navegador en lo que se apoya es en el sistema operativo. No es lo mismo estar trabajando con Linux, no es lo mismo trabajar con Windows, no es lo mismo trabajar con iOS, no es lo mismo trabajar con Android. De por sí, en varios puntos que yo no los voy a detallar acá, le muestran uno las diferencias en cómo ciertos esquemas de seguridad se soportan realmente en el sistema operativo, y al navegador le toca acomodarse al sistema operativo que lo está alojando. Podemos imaginarnos que un navegador es un conjunto de 3 tipos de procesos. En la vida real son hilos, más que procesos, pero vamos a llamarlo como estaba en el documento que estoy utilizando.
Hay un proceso principal que le llaman el browser process, el proceso de navegación, es como el papá de los demás, el que coordina, por ahí más adelante le llaman el broker, el intermediario de todas las otras actividades. Otro segundo tipo de proceso que es el proceso de renderizado, que normalmente cuando uno tiene varias pestañas abiertas en el navegador, cada una de esas pestañas es un hilo o proceso de renderizado. Y un tercero que tiene que ver con procesos para tareas específicas. Cuando vamos los modelitos vamos a ver que hay tareas que es hablar con la red, hablar con la GPU si el equipo tiene una unidad de procesamiento gráfico que se utiliza para propósitos de computación general, y con este modelito podemos comenzar. Estos son los tres primeros elementos. Los otros dos a tener en cuenta es, como son diferentes procesos o diferentes hilos, tienen que poderse comunicar entre ellos. Entonces tiene que haber un esquema de comunicación entre los procesos. El que hace, normalmente la forma en que describen que los navegadores hacen esa comunicación es a través del proceso de navegación, el que yo dije que era el papá, el principal. Y él hace como de broker, de intermediario entre los diferentes hilos o procesos que están construyendo el navegador. Y finalmente, algo que era por lo que estaba mencionando, que había que ponerle cuidado a la URL, hay una política que se llama la política del mismo origen. Coloqué ese cuadrito para que no se me olvidara mencionar qué significa, en inglés la sigla SOP. Dice, un navegador web permite que los scripts, programitas que se pueden ejecutar dentro del navegador, contenidos en una página, en la primera página web, accedan a los datos de una segunda, pero solo si ambas páginas web tienen el mismo origen. Y es una forma de garantizar que por lo menos la información que está llegando proviene del mismo servidor. ¿Cómo lo identifica? Pues utiliza, me devuelvo un poquitito porque ese no es ejemplo, digo, el esquema que está ahí. Si el protocolo en el que inicia, por ejemplo, HTTP, el servidor donde viene, que dice acceso.net, y el puerto que trae es exactamente el mismo, lo permite. Hay un ejemplo, no lo coloqué, que si yo tengo HTTP, hacemos el mismo servidor que está ahí, www.acceso.net/horas, y otro que dice HTTPS, www.acceso.net horas, resulta que son dos orígenes diferentes, porque si recuerdan, HTTPS utiliza normalmente el puerto 443, que es un protocolo diferente, un número de puerto diferente al de HTTP, y en ese sentido no comparten el mismo origen. Y es una de las herramientas que se utiliza para garantizar que no le hagan goles a uno cuando accede a algún servidor, o para tratar de mitigar, digamos, los riesgos. Hay algunos elementos que diferencian los navegadores. En el documento que utilicé como soporte, analizan 4, Chrome, Firefox, Safari, y de manera simpática colocan Edge, aunque a veces lo llaman Internet Explorer. Sin embargo, yo lo dejé, no lo quité. Sin embargo, en este momento, creo que desde enero de este año, no estoy mal, el año pasado terminando, la gente de Edge, de Microsoft, se pasó a Chromium, que Chromium es un Chrome sin los adornos de la gente de Google para que se diferencie de los demás. Entonces ahí vamos a ver una información que es viejita, pero ayuda a contrastar ciertas cosas. El diseño que se mencionó hace un ratico, esos 5 elementos, el proceso navegador, los procesos de renderizado y los procesos que tienen que ver para otras cosas, junto con la comunicación entre procesos y garantizar el mismo origen, no se aplica de igual en todos los navegadores. Bueno, miremos los dibujitos. Este es el diagramita para representar Chrome. Si se dan cuenta, al lado de Chrome aparecen como entre paréntesis 2 palabritas o 2 términos, uno que dice Blink y uno que dice B8. Blink es el nombre del motor de renderizado, el que se toma la molestia de mostrar las imágenes y las páginas web que utiliza el navegador. Y B8 es el motor de JavaScript, es el lenguaje que le permite hacer dinámicas las páginas. 2 cositas para tener en cuenta que si observan que donde dice Tab A, que es como la pestaña A, aparece un renderizado origen 1 y renderizado origen 2. Ese esquema de aislamiento de sitio está apoyado en la política que les mencioné ahorita, que si el protocolo, el servidor y el número de puerto no son el mismo, de alguna manera no los deja acceder y aísla de alguna manera la información entre esos 2 elementos. No se ven muy bien los colores, pero lo que está como amarillito que dice servicios, GPU Network, son procesos que son diferentes al del proceso del browser y el proceso del
del renderizado, y en la parte de abajo está el browser. Ahí atrás hay como un cuadrito, a veces no todos vemos bien, que es de un color como rosadito rojo. Es un concepto que se utiliza de sandbox, el concepto de una caja de arena. La idea es que cuando se está visitando un sitio, ese navegador, esa instancia del navegador, esté aislado de los recursos del sistema operativo. Más adelante vamos a ver un cuadrito donde contrastan varios componentes que tienen que ver con esa cajita de arena y que donde cada navegador lo hace de manera diferente. Más la cantidad de características también supera nuestra charla porque son bastantes grandes. Safari, este es de la gente de Apple. El motor de renderizado se llama WebKit, el motor se llama JavaScript. Aquí no hay aislamiento de sitio. Si se dan cuenta, por ejemplo, el manejo de la red, por lo menos en el diagrama, porque en este diagrama el manejo de la red estaba por fuera de la caja de arena, ya no estaba tan seguro. En el de Safari sí está dentro de la caja de arena. Sin embargo, como les dije, esta información más o menos es del año pasado, creo que la gente de Chrome ya incluyó el proceso que maneja la red dentro del sandbox. Ya lo tienen adentro. No lo pude confirmar, pero el año pasado ya estaban trabajando en eso. Se encontraba información sobre esa cosa. El siguiente que está aquí es Firefox. Me enredé para hablar. El motor de renderizado se llama Getco y el motor de Java es SparkMonkey. Fíjense que son todos diferentes. Aquí el proceso del navegador lo separan en dos partes, la gestión y la interfaz. Entonces, si observan, los componentes funcionales son como los mismos, pero se organizan de manera diferente. Son arquitecturas diferentes y pueden estar variando, o sea, no podemos garantizarlo. Y este es el que yo llamo histórico, porque ya Edge se pasó a Chromium, es más parecido a Chrome que a este que estamos viendo en este momento. Es el más pobrecito, es el que menos elementos tiene, y lo dejé para que nos diéramos cuenta que esto ha evolucionado y sigue evolucionando. Mire, el comercial, Edge ahora es Chromium. Que no se me olvidara de decirlo porque me va la memoria. Aquí hay como un resumen de lo que estábamos viendo. Agregué uno que yo quisiera tener más información sobre ese. La que encontré pues es ellos mismos haciendo de propaganda. Un navegador que se llama Brave, donde tiene el motor del browser, se llama Blink, es el mismo de Google Chrome y Edge. Y el motor de JavaScript es V8. Yo sé que más de uno aquí de pronto utiliza Brave porque ellos dicen que la privacidad se la protegen a uno bastante más. No quise como averiguar. Este es el cuadrito que les comentaba hace un ratito que está dentro del documento que les estoy contando. Resulta que hay diferentes técnicas que se pueden utilizar para garantizar que ese proceso en el navegador quede como dentro de una jaula y no salga a molestar al sistema operativo ni a los otros vecinos dentro del mismo computador donde uno está trabajando. Ahí resalté porque puse en español al lado izquierdo como 3 técnicas que aprovechan para crear la cajita de arena para que cuando el programa se esté ejecutando quede como controlado en el acceso a los recursos del sistema operativo. La reducción de privilegios, hay una lista de algunos de ellos. La separación de dominios que estén aislados del uso de los recursos. Yo puedo acceder a unos recursos porque soy una instancia del navegador, otro puede acceder a otros recursos. Y un concepto que tiene que ver con la cantidad de elementos que mi sandbox puede acceder, dependiendo de lo que tenga que hacer, le quito. Entonces es reducir la superficie de ataque. Cuanto menos recursos yo acceda, menos elementos yo acceda, reduzco el riesgo de generar algún daño. La parte aquí de abajo es que está muy chico, está el aislamiento de sitio y muestra cómo Chrome, Firefox y Edge, aunque es viejito, de alguna manera implementaban eso, de que no, si el esquema, el servidor y el puerto es diferente, no deja que una página visite otro sitio que no está identificado de la misma manera. Oye, vamos a mirar rapidito cómo es que funciona el renderizado, además que es para entender los conceptos de lo que tiene que ver con las 8 reglas, las 8 como propuestas que se tienen para mejorar la seguridad en el navegador como aplicación. Es como una pequeña peliculita ahí. Vamos a imaginarnos que tenemos un navegador, aquí lo llaman el browser engine genérico, y al lado tenemos el computador que es el que tiene que ejecutar eso. Nos recuerdan que un equipo de computador solamente trabaja bytes, bueno, bits, organizadas como bytes, entonces no puede trabajar con eso. Cuando llega una página normalmente trae 3 cosas, trae código HTML,
trae las hojas de cascada en estilo y en ocasiones trae el código en JavaScript, que si se dan cuenta es de las cosas que he mencionado por ahí, que puede generar problemas de seguridad. Y tiene que tomarse la molestia de hacer el análisis ¿lo recuerdan ahí? Los bytes, los caracteres, llevarlo como a palabras que entiende el código HTML y organizarlo de alguna manera. Esa organización recibe un nombre muy simpático que más adelante lo volveremos a ver, que es el Document Object Model, el modelo del objetos del documento. Uno se lo puede imaginar como este arbolito, donde las etiquetas, el contenido que tiene la página web se organiza de alguna manera. Si tuviéramos tiempo y no fuera una charla tan corta, podríamos analizar el código que no lo están viendo en este momento porque está muy borroso y ver cómo se construyó ese árbol al lado. ¿Qué pasa con las hojas de cascada en estilo? Porque normalmente, como estábamos viendo hace un ratito, bueno, no necesariamente, pero se puede colocar por fuera incluso del código HTML, cómo se procesa. Entonces, aquí nos está mostrando un codiguito que tiene que ver con las hojas de estilo, y en los cajoncitos, pues, lo que no se alcanza a ver, a las etiquetas HTML le están asignando ciertas características. Allá en la parte superior del arbolito que está al lado derecho, hay una etiqueta en HTML que se llama body y le está diciendo qué tamaño debe ser la letra. Otra etiqueta que se llama H1 le da ciertas características. Crea una clase que le llama .red que le da cierto color, y una etiqueta para crear bloques que se llama div. De alguna manera, esas propiedades se le tienen que asignar a cada uno de los elementos de HTML. Y yo aquí me enteré, pero eso es ya hace meses, el año pasado, que también había un CSOM. Así como había un modelo de objetos para HTML, hay un modelo de objetos para las hojas de cascada en estilo. De los que estoy viendo aquí sé que algunos desarrollan esto, entonces dirán, no sabía, hasta el año pasado me enteré. Es más, hay una herramienta que se llama Houdini, como el mago. Creo que lleva unos 4 o 5 años en investigación, donde le permiten a uno también manipular el modelo de objetos de las hojas de estilo. En este momento uno utiliza las hojas de estilo y digamos que son como lo que dice la hoja de estilo se hace, simplemente. No le permite a uno cambiarlas. En Houdini es un proyecto, ese no lo conozco, no sé si habrá más, que se toma la molestia ya de comenzar a manipular el modelo de objetos de CSS. Y yo espero que en pocos años veamos cosas que parezcan casi mágicas, más mágicas de las que se ven en las páginas web, porque se entra a manipular ese tipo de cosas. Y obviamente van a comenzar a aparecer nuevos riesgos y nuevas vulnerabilidades en relación con las páginas web por ese nuevo tipo de manipulación del modelo de objetos de las hojas de estilo. Este dibujito me gusta porque resume lo que hace el navegador. Él crea un árbol del modelo de objetos del documento que está en el código HTML, que básicamente es con lo que construyen las páginas. Tiene un modelo de objetos de las hojas de cascada en estilo, y lo que él muestra, lo que le muestra a uno como usuario es el árbol, la conjunción de los dos, que lo llama árbol de renderizado, y este trabajo lo haría el motor de renderizado. Aquí se resume como en un ejemplito lo que haría el HTML, lo que hace el modelo de objetos. No se alcanza a ver, pero en ese cuadrito que estoy encerrando ahí como en la animacioncita, dice que ese es hidden, es oculto. Y si uno revisa el DOM del HTML y lo que está mostrando, ese elemento no aparece, porque en la conjunción de los dos árboles, ese ya no se presenta. Después, bueno, los que han trabajado con hojas, páginas web, las hojas de cascada en estilo le dan las dimensiones a veces de las márgenes, cuánto espacio va a haber entre el borde y el texto que uno está colocando o el contenido. Y aquí la laminita ese que le toca hacer cuentas al motor de renderizado, sacaron el matemático que hay en mí. Fíjense que estos todos son puntos donde uno puede hacer fallar una página, si uno conoce cómo funciona. Aquí, lo que sigue en la presentación es y qué ocurre con JavaScript. Esta primera partecita lo que muestra es en qué momento se debe colocar el código de JavaScript, teniendo en cuenta que hay que hacer el análisis del árbol DOM, el de HTML, el análisis del árbol del modelo de objetos de la hoja de cascada en estilo. Y nos muestra 3 ejemplitos, voy a pasarlos relativamente rápido porque no alcanzamos a ver el código. Esta es la página con... en ese momento no tiene JavaScript, este código no tiene nada de
del lenguaje de JavaScript. En el siguiente, bueno, aquí nos está recordando lo que va a mostrar. Dice, el proceso de construcción del DOM, que es el árbol de las etiquetas de HTML, se detiene completamente hasta que se termine la ejecución del script. Y hay dos ejemplitos. En este, el script está dentro del cuerpo mira, aquí está, nos está mostrando. El JavaScript está aquí. No lo alcanzamos a leer, pero está en ese momento. Y cuando uno hace como la ejecución de eso, lo muestra a la consola, él aquí le muestra el valor de un objeto dentro de la página. No se alcanza a leer, pero está haciendo su ejecución. Si colocamos el JavaScript en otro sitio, antes, aquí lo colocaron en la cabecera de la página, es una de las partes de la página, resulta que en el texto que no hace un ratico, la creación del DOM, del modelo de objetos del documento en HTML, en ese momento tiene que parar hasta que se ejecute ese código y después siga utilizando las cosas. Entonces, en la ejecución, que no podemos ver qué pena, aquí sale un valor de null, porque en ese instante el objeto que debería estar dentro de DOM, que está preguntando el código de JavaScript, aún no ha sido tenido en cuenta para construir el arbolito que estábamos viendo hace un rato. Aquí ya se ve un poquito más a color, es el mismo código. Cuando dice el ejercicio, dice, en rojito dice allá arriba, aquí se detiene la construcción del arbolito de HTML. Es una primera recomendación que parece simple, algunos ya la conocen, es colocar el código de JavaScript al final de la página, al terminar. La ubicación de su script sí importa. La ubicación de su script sí importa. Bueno, aquí es otro ejemplito. Este fue que se me quedó, no alcanzamos a ver. Este es interesante. Resulta que entre el modelo de objetos de la hoja de cascada en estilo y el JavaScript también hay una relación. Esta es un poco más fina. Voy a leer solamente lo que está al lado del logo de la advertencia. Dice, la ejecución de JavaScript se detendrá hasta que el arbolito que tiene que ver con la hoja de estilo, la hoja de cascada en estilo, esté listo. Y hay situaciones donde a veces uno no entiende, o las personas que hacen desarrollo, o uno como usuario, porque hay cosas que se ven o no se ven. El que está desarrollando no entiende este tipo de cosas, de hecho ese detalle no lo llega uno a conocer. Esto está asociado con la disponibilidad del servicio. Si nos acordamos, los tres servicios de la seguridad es confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque parece que simplemente es una cosa de desarrollo software. JavaScript en principio es un lenguaje que no es comprensible para el sistema operativo, lo lee el navegador. En principio, ¿no? Hay una cosa que se llama Node.js y las librerías que ya los servidores y ese tipo de cosas utilizan JavaScript. Se necesita un programa que convierta ese programita al lenguaje que lo pueda ejecutar el sistema. El motor de JavaScript es un programa para computador que se ejecuta en JavaScript y lo convierte en un lenguaje comprensible para la máquina. Hace un rato, cuando estábamos viendo el modelo que tenía Chrome de los diferentes procesos, los tres tipos de procesos, o que veíamos con Firefox y con Safari, estaba mencionado el motor de JavaScript. Hasta aquí lo vamos a mirar. Se supone que este es un diagrama básico de lo que hace un motor de JavaScript. Varían los modelos, no es el único, depende del que se esté utilizando. Tiene un analizador sintáctico, crea una cosa que es un árbol de sintaxis abstracta, un interpretador, por aquí hay una cosa que se llama perfilador, hace la compilación y aparece el código optimizado que se puede ejecutar. Pero aquí hay una cosa que me interesa. A este lado, si se dan cuenta, se puede trabajar con un código bytecode, que es como un código intermedio. Es un código que no es totalmente el código JavaScript que uno tiene, ni el código que el computador que puede ejecutar, sino que está en un estado de que el motor lo puede entender. Vamos a mirar dos laminitas para entender un par de cosas que se mencionan más adelante. Este es un motor, yo lo llamé a título JavaScript antiguo, porque si ven la gráfica dice motor de JavaScript rudimentario. Es el de Netscape Spark. ¿Alguien recuerda Netscape? Fue como el primer navegador gráfico que se tuvo. Y no sé si recuerdan, el que creó JavaScript fue un señor que lo hizo como en unos poquitos días y medio lo hizo funcionar. Entonces, desde ese momento se comenzó a trabajar con JavaScript y JavaScript ha venido evolucionando.
Básicamente se trae el código fuente, un compilador básico, genera el bytecode que les estaba mencionando, el interpretador que lo puede trabajar, lo convierte en binario y va a la CPU para que sea ejecutado. Esta es una versión ya de 2017, había una intermedia de 2010, donde está el código fuente, el compilador básico, y observen que aquí aparece algo nuevo. Ya no es la línea directa, sino que arriba colocaron un elemento más. Dice Turbofan, este debe ser el de V8, ¿sí? En la versión de 2017, lo llaman un compilador para optimizar. Existe un concepto que se llama el compilador Just in Time, J-I-T. Un compilador que a medida, acelera un poquito en la ejecución y la compilación, interpretación y la ejecución del código. Por allí más adelante lo veremos en las recomendaciones. Hay que tener cuidado con eso porque es de los sitios donde un hacker puede generar cosas raras. Hay una nueva, bueno, relativamente nuevo enfoque para hacer cosas programadas dentro del navegador. Se llama WebAssembly. Me toca casi leerlo porque para mí es relativamente nuevo, aunque lleva como unos 5 o 6 años. O sea, no es algo que haya aparecido la semana pasada. WebAssembly es un nuevo tipo de código que puede ejecutarse en los navegadores modernos. El dibujo nos aclara un poco de cosas. Hasta ahora nosotros habíamos visto, bueno, lo poquito que he contado de manera imperfecta, qué pena porque el tipo no me da ahí. Uno hace programita en JavaScript y es el que se ejecuta dentro de la página. Con WebAssembly uno puede hacer código en lenguajes diferentes. Nuestra lámina está mostrando que se puede hacer en C++, en C o en un lenguaje relativamente nuevo que se llama Rust. Se compila y se lleva a ese bytecode que les estaba mostrando hace un momento. No se lleva al código de máquina, sino a ese bytecode que el motor de JavaScript puede ejecutar. Y aquí está muy simplificado. Yo puedo colocar ese módulo del WebAssembly, la página HTML, la hoja de cascada en estilo y el motor, y eso puede tener cierta actividad de programación. Uno de los líos de WebAssembly, líos no, una característica, es que en este momento puede tener muchas vulnerabilidades y uno no puede en este momento conocerlas. Bueno, son como 2 laminitas para alguien que esté interesado en mirarlo y no lo conociera antes. Dice, se necesita una herramienta que compile el código fuente de Assembly. Una forma es utilizar una cadena de herramientas que se llama Toolchain de compilación modular llamada LLVM, que puede configurarse para trabajar con diferentes lenguajes. LLVM tiene que ver con ese bytecode de JavaScript. Para compilar sistemas más, puedo usar una herramienta más simple basada en eso que llama, bueno, este es un ejemplo que me encontré, Emscripten, y porque el Rust, el lenguaje Rust, tiene una herramientica para hacer eso. Y aquí un ejemplito pequeño, uno puede crear una paginita. Hola mundo, hay como un comandito de cómo se puede hacer y aquí sí ya muestran cómo es que ocurre. Yo tengo ese programa en C, aplico esto y me genera el WebAssembly que está en bytecodes para que lo ejecute la máquina de Java, el motor de JavaScript y el código adicional que tiene que ver con HTML y estas cosas. Después de haber paseado por allá, vamos a mirar 2 o 3 laminitas que tienen que ver con las vulnerabilidades de los navegadores y mecanismos de mitigación. Hay básicamente aquí mencionadas 3 tipos de vulnerabilidades que son las que más se presentan. La primera son tendencias de los bugs en los navegadores, errores, cosas que quedan fallando. La siguiente, fíjense, errores del analizador. ¿Recuerdan dónde está el analizador? En el dibujito que estábamos viendo hace un ratito que se me hizo por acá. Qué pena que me devolví. ¿Sí ve que el analizador sintáctico está en el motor de JavaScript? Ahí es un punto donde pueden ocurrir cosas que pueden afectar la seguridad. El error del DOM, cuando se genera el arbolito aquel del Document Object Model que tiene con HTML, pueden generarse problemas de seguridad. Y el que me parece el que más afecta, los errores del motor de JavaScript. Ese que estábamos viendo muy rápido, cómo funciona. Y ojo, WebAssembly, que es una tecnología relativamente nueva, utiliza ese motor de JavaScript. Esta es una laminita donde, esto sí se alcanza a ver, donde nos muestra más o menos en un conteo estadístico entre el 2000 y el 2020 la cantidad más o menos de bugs que fueron reportados e identificados dentro de Firefox, Chromium, Edge y Safari. Si se dan cuenta, la curva va creciendo. No sea chica, va creciendo. Y están las 8 lecciones propuestas para mejorar la seguridad. La primera,
El uso de lenguajes con seguridad de memoria es una mitigación eficaz contra los errores de seguridad de memoria. Aquí el lenguaje que menciona, que ahorita lo mencioné muy rápido, pero no les conté las características que tiene, se llama ROS. ROS es uno de esos lenguajes que garantiza que cuando uno hace código no cometa errores manipulando la memoria del proceso que se está utilizando. Y si recuerdan, está asociado con el WebAssembly que estaban mirando hace un ratico. Básicamente la recomendación es que en la medida de lo posible ojalá los proveedores comiencen a utilizar lenguajes de este tipo para evitar este tipo de problemas. Van a tomar años, pero para pasarse orientarse en ese sentido para evitar los errores con la memoria. La segunda lección o sugerencia son las recompensas. ¿Se acuerdan que yo les conté que yo no conocía que hay recompensas para que uno reporte bugs de día cero? Entre más altos, motivan más a que haya informes en relación con los hallazgos o la identificación de este tipo de situaciones. La lección dice, las mitigaciones UAF, esa me toca explicarlo ahorita qué significa, son efectivas para reducir los exploits de los bugs en el árbol del HTML. UAF, me tocó colocar la sigla ahí, dice Use After Free. No sé si aquí me toca apelar, voy a apelar a algo que los de sistemas vemos, pero no todos lo conocen. Cuando uno trabaja en lenguajes hay una funcioncita que se llama malloc, Memory Allocation, que uno hace, busca memoria en el espacio de memoria dinámica del proceso. Esta situación ocurre cuando un programa pide espacio en la memoria dinámica, lo deja de utilizar, pero no lo libera, queda disponible. Y un hacker, alguien que conozca más o menos cómo funciona por dentro el navegador, puede aprovecharse de esto. Y dado que los bugs del arbolito ese que se utiliza para generar el HTML se basan principalmente en problemas de user after free, en textos sin entrar en detalle, han sido contrarrestados en su mayoría por mitigaciones para eso. Las técnicas de explotación genéricas que se basan en la confusión del tipo de puntero se han vuelto inviables. Aquí nos están contando que ya hay muchas mitigaciones en el sentido de esto. Y al final, resumen, como resultado, explotar los errores del arbolito que se arma con el HTML ya no es la forma preferida de comprometer los renderizadores. Como les digo, este texto es de final de año, comienzo de esto. Bueno, aquí nos cuentan como 4 categorías que pueden ocurrir en los motores de JavaScript. Uno es en el análisis en los compiladores de Just in Time. Este es de mutación, la tecla se me movió cuando escribí la palabra, o generación del código en Just in Time. Bugs de efectos laterales no JIT. Entonces el comportamiento del navegador puede ser que se afecte por alguna cosa que no está directamente asociada con el Just in Time, pero la gente se generó desde ahí. Y el último como hablando un poquito de lo de atrás, bugs de corrupción de memoria tradicionales, pero que no están asociados con el procesador Just in Time. ¿Cómo mitigarlos? Esta la mitad para mí es importante porque es de lo que más afecta. Los bugs del motor de JavaScript, especialmente los del compilador JIT, son muy poderosos, ya que el atacante puede emitir código con problemas de corrupción de memoria, puede dañar el comportamiento del navegador. Muchas mitigaciones de las que se han construido apuntan a prevenir la escalada de primitivas de experimentación porque es difícil mitigar los bugs lógicos en general. La parte lógica sí es difícil. Por lo tanto, los proveedores, los que construyen los navegadores, suelen desplegar mitigaciones que tienen como objetivo romper la ruta que sigue el exploit del código y las mejoran continuamente para prevenir futuros ataques. Esto de mejora continua es la comunidad que trabaja con web, con navegadores, se mueve bastante. Aquí aparece una sigla que yo quería sacar del cuerpo porque no la entiendo mucho, la UXSS, los ataques de scripts cruzados universales, los llaman ellos. De pronto ustedes han escuchado los normalitos que son XSS, esos ataques de scripting cruzados, que se llaman solamente XSS sin la U, se requiere la participación del servidor y del cliente para que puedan ocurrir. Tiene que haber un intercambio de mensajes, ya desde el servidor web hasta este. Estos que están aquí, no. Basta con que se puedan acceder al navegador. La medida que lo controla, ya Chrome la tiene. ¿Se acuerdan que por allá cuando dimos la lamita les dije, observen que hay 2 renderizados y que el sitio está aislado? Si uno puede garantizar ese aislamiento, un ataque de UXSS es bastante complicado de que ocurra. Y de por sí mencionan que ya los otros constructores de navegadores están enfocados a utilizar esta técnica.
Dice, el aislamiento del sitio es una mitigación eficaz contra los errores XSS. Sin embargo, XSS le pueden robar los datos del usuario, o sea, acá la información. Solo Chrome y Firefox tienen desplegado el aislamiento de sitios, ya que requiere una cantidad considerable de esfuerzo de ingeniería. O sea, la implementación no es tan sencilla. Bueno, ahí lo marqué. Esta es otra lámina que a mí me cuesta un poquito. En la parte superior, que ustedes no la alcanzan a ver, están los años. Está 2010, 2011, 2012, llega hasta el 2020. En esta columna, que hay 1, 2, 3, 4 cuadritos, está Chrome, Firefox, el Edge y el señor Safari. Técnicas de mitigación, si se dan cuenta están los enlaces para que uno los pueda visitar y en qué momento fueron aplicados. Esto lo supera uno. A cada uno de ellos tiene su detalle. Las estrellitas de colores es para mostrarle en qué momento, dependiendo del navegador, en qué momento le colocaron esa técnica de mitigación. Ahí hay bastante trabajo sobre eso. Entonces la lección 6 de 8, cuando un proveedor despliega una mitigación, esas que estábamos viendo, es probable que otro proveedor la sigan. En la tabla anterior hemos visto que la mayoría de mitigaciones han sido adoptadas por varios navegadores. O sea, es un trabajo de comunidad, no es algo que lo hagan individualmente. Si se encuentran fallos en un navegador, el proveedor puede compartir rápidamente la información con otros proveedores y puede trabajar juntos para construir mejores mitigaciones utilizando el conocimiento colectivo. Esta es la penúltima. Aquí, leyéndolo con cuidado, parece que se contradijera el texto. Dice, la homogeneidad de los motores de los navegadores crea un grave problema. Se necesitan mejores enfoques de parcheo. Cuando dice homogeneidad de los motores de los navegadores es algo que para mí es deseable y es que todos los navegadores se parezcan. Para uno no tenga que estar sufriendo con diseños específicos. Y dice que es un problema grave. Así está el texto. Ya les cuento porque dice, debido a la homogeneidad de los motores de navegadores, los fallos de un motor o los bugs de un motor pueden afectar a muchos otros navegadores y aplicaciones. O sea, si alguien despliega un ataque de un error que se sabe que todos lo tienen, el impacto es altísimo. Pero a la vez tiene una ventaja. Chrome, bueno, dice que debería esperar, porque resulta que aplicar una mejora, un parche, también es más rápido. En cambio, cuando si es Firefox el que tiene el parche solito, el problema, toca que la gente de Firefox solo trabaje para tratar de aplicarlo. Entonces tiene su ventaja y su desventaja. Es chistosa esta regla en ese sentido. ¿Y la última? Sí, es la última. Dice, las herramientas automatizadas de errores son estupendas, pero aún deben mejorarse. ¿Se acuerdan que por allá al comienzo mejoré las 3 cosas que se hacían para tratar de mejorar este tipo de cosas? Que era el pago de las recompensas, que el código y los elementos de diseño fueran abiertos, que muchas personas lo conocieran, y estos programitas. No, de fondo es lo mismo, sino que aquí están diciendo que deben mejorar bastante. Yo intuyo que esto tiene que comenzar a aplicar técnicas de analítica, de inteligencia artificial, para poder mejorar el uso de estos sistemas. Y espero que esto sirva para que nos acerquemos a los modelamientos de los navegadores y comenzar a aplicar este tipo de cosas, porque uno cuando comienza a enterarse, lo puede utilizar. En las referencias, la última que está aquí es la que más utilicé, que dice SOC on the Analysis de Web Browser Securities, y les agradezco su atención. Ya más. ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario para el ingeniero Oscar? Ingeniero Oscar, buenos días, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ya tardes, qué pena. Bueno, primero que todo, gracias pues, por la exposición. Tengo una consultica. Usted se basa en 4 exploradores, ¿cierto? El documento. Sí. Quisiera saber si esos 4 exploradores como tal, hay una colaboración mutua o cada uno hace sus parametrizaciones o sus evaluaciones referente pues a las novedades que nos exponía.
Una cosa que sí es evidente en lo que revise es que los que son sus semillas, su patrón es Chromium, pues están apoyados con lo de Chromium. Y al parecer, creo que no se alcanzó a ver, bueno, que pasa es que no me dediqué mucho tiempo, esa tablita que tenía las estrellitas, parece que entre ellos sí se colaboran en el sentido de por lo menos informarse rápidamente la situación, pero creo que no tienen así como no lo vi, que tuvieran como un equipo de trabajo, un grupo de trabajo para atender ese tipo de cosas. Sí mencionan las organizaciones como la W3C, es la que se llama WATWG, que son organizaciones que estandarizan cosas con HTML y ese tipo de elementos, que aparecer a través de ellas es que cuando ya van a estandarizar algo se ponen de acuerdo para trabajar con eso. Pero así que sea explícito, que me pueda decir sí, no lo vi. Sí hay cierto trabajo común, pero no lo vi. Lo que he revisado no lo observé. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta, inquietud? Ingeniero, buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la exposición también. ¿Qué opinión le merece a usted de navegadores como los que nos han expuesto los otros ingenieros, el Tor, un Opera? Ellos son como de una familia. Sí, yo recuerdo que Opera, mi pase de memoria es muy mala. Y yo Tor no lo veo como un navegador. Es como un servicio que utilizan los navegadores. A través de eso, sí, ahí no. Hasta lo he utilizado. Pero no tengo en este momento elementos como para decirle mejor o peor. Yo lo que sí entiendo es porque Tor tiene que trabajar con ser anónimo y está orientado un poco hacia la privacidad, lo mismo que yo entiendo de Brave, como yo entiendo el enfoque de ellos. Si ustedes observan lo que estábamos viendo son elementos que son generales. El hecho de que uno pueda dentro del navegador afectar la memoria, meterse a la memoria dinámica, uno puede hacer la pilatuna que alcance a imaginarse con eso. O sea, va más allá del solo hecho de la privacidad. Y de alguna manera este modelo que estaba contando es un modelo que trata de ser genérico, un modelo más general. Yo no conozco Opera, o sea, como detalle. Todo lo que le digo, pienso que va hacia la parte de que no sea anónimo. Entonces creo que son herramientas que están orientadas a resolver un problema específico. Es un poquito más general. Por lo menos la presentación intentaba ser un poco más general. Y no tengo realmente elementos como para contrastarlo, excepto lo que le estoy contando. Considero que es específico, puedo estar hablando un poco en imaginativo, conozco mucho, y este es más general. Y es un modelo, créame que es un modelo como iniciando, tratando de modelar ese tipo de cosas. Y que se salga de la comunidad web, que salga de la academia, de la industria, que otras personas se enteren de que los elementos están ahí. Sí, creo que no le respondí la pregunta porque no, me faltan elementos, qué pena. Gracias.